les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el reverendo Carmito Pavón, pastor de la iglesia Benezel, localizada en el 50 de East Main Street, en Middletown, Nueva York. Hoy estamos a martes 16 de junio del 2020 y comenzamos la semana pasada con la introducción del tema los periodos bíblicos y los grandes pactos de Dios. Hablamos brevemente que cada periodo tiene una nota dominante que representa su condición moral o cualidad característica y que cada periodo tiene un propósito definido en el plan de Dios que se indica claramente. Hoy estaremos tocando el tema la edad edénica, el periodo de la inocencia. La palabra clave es inocencia. Hablemos de la posición del hombre en Cristo. Como gobernante y cabeza de la perfecta creación de la tierra edénica, Dios hizo al hombre la corona y gloria de toda la creación, conforme a Génesis 1:26 y 28. Pero Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen del Dios invisible, Hebreos 1:3 y Colosenses 1:15. Cristo es la imagen de Dios y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Fue hecho entonces el hombre en Cristo? Conforme a W.C. Stevens, en su libro en inglés, Revelation, the Crown Jewel of Prophecies, Apocalipsis, la joya de la corona de la profecía, declara: el simple y obvio sentido es, entonces, que el hombre sería creado en Cristo, la eterna imagen de Dios, y formado a semejanza de Cristo, la eterna semejanza o representación visible de Dios. Él era el original, Adán era solo la copia. Adán fue formado en un cuerpo de bajo, a semejanza, aunque todavía no encarnado, de la forma visible del Hijo de Dios. Cristo gobernará en su creación por medio de su representante, el hombre, Lucas 3:38. Y había comunión entre Dios y el hombre, porque vemos que Dios, dice la Biblia, se paseaba en el huerto al aire del día, Génesis 3:8. Consideremos entonces ahora el aspecto perfecto. El hombre fue dotado con la más alta inteligencia y habilidad como era necesario para gobernar el mundo según la mente y el propósito de Cristo. Nombró a todos los animales correctamente por una percepción intuitiva del propósito y pensamiento de Dios en la creación. No necesitó ningún libro, escuela o experiencia previa o a Google para comprender todas las ciencias. El hombre alcanzó el conocimiento por intuición y no por estudio, dice Stevens. La única conclusión a que podemos llegar es que el hombre era sin ninguna imperfección, tanto física como moral. Hablemos y consideremos ahora la mujer. Acerca de la creación de la mujer, escribe Matthew Henry: no de su cabeza para que no estuviera sobre él, ni de sus pies para que no estuviera bajo él, sino de su costado la formó para que fuera igual que él, fuera protegida por él y estuviera cerca de su corazón para ser amada. Hablemos de sus vestidos. Ambos estaban vestidos de luz, conforme a Mateo 13:43, lo que es probado en su condición restaurada, Daniel 12:3 y Romanos 8:18, de Salmo 104:2. Consideremos entonces el pacto edénico. Miremos el lado divino. En ese periodo, Dios se obligó a sí mismo a dotar al hombre en Cristo
como una copia de lo que él era, con una inteligencia intuitiva perfecta. 2, habilidad administrativa con que dirigir toda la creación. 3, completa autoridad para desempeñar sus funciones, siendo el hombre responsable solo y directamente ante Dios. Consideremos entonces el lado humano. El hombre tenía algunas obligaciones menores que cumplir, tales como hinchar la tierra, comer solo hierbas y frutas, cuidar el huerto, obtenerse de comer del árbol de ciencia, del bien y del mal. Dios le dio libre voluntad al hombre. La necesidad que Dios tuvo de poner al hombre esta sola provisión está en que el hombre era un agente moral libre, con una voluntad inviolable, una voluntad libre que no tiene opción a escoger, no es libre. De aquí la indispensable necesidad que el hombre tuviera esta libertad de elegir, servir o desobedecer a Dios. Pero se le advirtió claramente que la desobediencia tendría inevitables y terribles consecuencias. Como dice, y el día que de él comieres, morirás. Vamos a considerar el fracaso del hombre en este momento. Aquí entra el villano en acción. Aquí entra en la escena el villano, un espíritu errante, una estrella desorbitada, un elemento extraño al orden perfecto de la creación edénica, inclinado solo al mal, que busca introducir confusión y el pecado en el hermoso huerto de Dios. Se introdujo en la serpiente, que era entonces la más sutil e indudablemente la más hermosa de todas las criaturas. Pero la astucia hay que tenerla en mente. La duda es el filo de la cuna del pecado. Y por medio de una velada insinuación, el villano introdujo la duda en la mente de la mujer. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, ¿será verdad que Dios ha sido tan malo como para privarse de comer de todos los árboles del huerto? No era necesario que aceptara este veneno. Ella podía y debía haber rechazado esta inicua insinuación, pero vemos su éxito. Su respuesta muestra que ella no solo sucumbió a la sugestión, sino también que el veneno había obrado en su mente y corazón. Dudar de la palabra de Dios lleva a pervertir su palabra. Por eso ella añade, ni le tocaréis. Y duda sobre su seguro morirás. En su perversidad cita, porque no morirás. Esto prepara el camino para la osada contradicción de la palabra de Dios. No moriréis. Y crea la engañosa palabra de este vagamundo desconocido que ha difamado a su creador, sostenedor y amigo. Su acto de comer la fruta prohibida prueba que confiaba más en Satanás que en Dios, condición de su corazón que, transmitida a su descendencia, ha constituido el gran pecado de los siglos. Los pasos del hombre al caer, es decir, ver, codiciar, tomar y esconder, forman los peldaños por los que descienden todos los pecadores. Vese también en Josué 7:21. Ninguno vive para sí. Y su influencia ahora
perniciosa hizo caer a su esposo. Su pecado fue entonces doble. Y por cierto, que ella ha llevado lo peor en sus consecuencias. Vamos a considerar los resultados de la caída, que ahí vemos el conocimiento del pecado. El hombre era capaz de pecar, su libre voluntad lo requería, pero no conocía el pecado antes de la caída. La experiencia de pecar le trajo el conocimiento del pecado, que este árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, este conocimiento del bien y del mal que el hombre había adquirido fue el primer resultado de la caída. Génesis 3:22. Y a consecuencia tenemos ahora la pérdida de la comunión con Dios. Habiendo quebrantado el mandamiento divino, el hombre se sentía avergonzado en la presencia de Dios. Una comunión de esta naturaleza no es, en verdad, comunión. La comunión con Dios se había en realidad perdido. Esta fue otra, amén, de que quedó separado de Cristo. El hombre había vivido en Cristo, sostenido por la fe en la palabra de Dios. El hombre vivirá con toda palabra, aceptando y creyendo que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Por lo tanto, mis hermanos, el rechazo del hombre de la palabra de Dios, su pan de vida, significó la pérdida de la vida eterna en Cristo, que ella hubiera proporcionado. La vida eterna de Cristo se alejó de él y él quedó separado de Cristo. Como dice, y el día que de él comieres, morirás. Dios no les hizo morir en castigo de su pecado. La vida divina, eterna, que estaba dentro de ellos, automáticamente cesó por su rechazo de la única palabra que sostiene la vida. Así el hombre quedó muerto en delito y pecado. Podemos considerar que esta fue la más terrible de todas las consecuencias de la caída. Y también la muerte en el espíritu. La vida de Cristo dentro de un hombre regenerado es lo que vivifica el espíritu del hombre, conforme a Romanos 8:9 y también 16. Sin el Espíritu Santo, el espíritu del hombre está adormecido y prácticamente muerto. La separación de la vida de Cristo, del hombre, por lo tanto, lo deja muerto espiritualmente. Y vemos la perversión de la naturaleza moral, esa pureza del corazón y perfección de la naturaleza moral que distingue al hombre en el Edén, fue saturada de pecado, pervertida hacia todas las tendencias del mal por el efecto de la caída. Aún daña la inteligencia. Su alta inteligencia y capacidad administrativa fue también dañada. Y llegaron las enfermedades. Su cuerpo quedó sujeto a enfermedades y condenado a retornar al polvo de donde vino. Y entra la esclavitud al pecado y a Satanás por rehusar la palabra de Dios, quedando así separado de Cristo y aceptar de Satanás, recibiendo así la vida del mal. El hombre quedó esclavo del pecado y de Satanás, su nuevo padre, conforme a Juan 8:34 y 44, pasando la dirección del mundo del hombre a Satanás. Ahora consideremos entonces la disposición de la superintendencia del huerto del Edén. Al ser lógicamente depuesto el hombre de su posición de superintendente del huerto del Edén, fue expulsado
de sus términos. Y fue condenado a duro trabajo. Fue reducido a la necesidad de emprender dura labor, comiendo su pan con el sudor de su rostro, siendo la tierra maldecida por su causa, conforme a Génesis 3, 17 y 19. Y llegaron a rodearle la aflicción, el dolor y la aflicción le rodearon todos los días de su vida. Miremos también la pérdida de sus vestiduras de luz. Perdió sus vestiduras de luz y se sintió avergonzado. Y vemos el destino de la mujer, además de las consecuencias del pecado que compartiría con su esposo. La mujer fue triplemente maldecida. Multiplicación de sus preñeces, aumento de dolor en su alumbramiento y sujeción al hombre. Génesis 3:16. También la serpiente recibió una maldición. Fue maldecida por sobre todas las bestias y animales del campo, obligándola a andar sobre su pecho y comer polvo todos los días de su vida. Habría perpetua queja entre ella y el hombre. El hombre le heriría en la cabeza y la serpiente le heriría al hombre en el calcañar. Y vino entonces la separación del árbol de la vida. Fue un acto de misericordia que el árbol de la vida fuera preservado de su contacto, pues si hubieran comido de él, hubieran alcanzado una existencia terrenal eterna en el miserable estado en que se encontraban. Vemos entonces que llega el rayo de esperanza y en Génesis 3:15 el protoevangelio, conocido como el protoevangelio, en la maldición de la serpiente, Dios incluye una bendita promesa. La simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Un redentor que vendría y vencería a Satanás. Este es el precioso germen de la profecía sobre Cristo. Su símbolo en la muerte del animal para proveer a Adán y a Eva de vestidura, encontramos una hermosa figura o símbolo del derramamiento de sangre necesario para proveernos de algo que cubriera aceptablemente nuestro pecado. Quiero darle las gracias por estar atento y participar de este estudio. Que Dios le bendiga. Si a Dios lo permite, continuaremos la semana que viene con el tema la edad antediluviana, periodo de la conciencia. Le habló el hermano Pavón. Hasta la próxima.